Título: Un hermano sin sangre. Antes que todo, y Naruto ni Harry Potter me pertenecen, todos les pertenece a sus respectivos autores, solamente está hecho con fines de entretener y de pasar el tiempo. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 1, Hermanos sin sangre. Harriet Potter había aprendido, en sus cortos 10 años, que la tristeza no era un estruendo dramático ni un río de lágrimas que eventualmente se evaporaba bajo el sol. No, era algo mucho más insidioso, más persistente. Una niebla gris que se filtraba en cada grieta de su existencia diaria, como el polvo que se acumulaba en las esquinas oscuras del armario bajo la escalera donde pasaba sus noches. Era el frío que se colaba por las rendijas de la puerta de madera astillada cada amanecer, antes de que el sol pálido de su rey se dignara a asomarse por encima de los techos idénticos de las casas suburbanas. Era el peso invisible que oprimía su pecho delgado mientras caminaba por Private Drive, un barrio que parecía esculpido por manos obsesionadas con la simetría y el control. Casas gemelas de ladrillo rojo con techos a dos aguas, jardines frontales podados con precisión quirúrgica, cercas blancas inmaculadas que no toleraban ni una sola astilla fuera de lugar ni una hoja caída sin barrer. En ese mundo de perfección artificial, Harriet era la irregularidad, la mancha borrosa que todos fingían no ver, la niña con el cabello negro revuelto y los ojos verdes intensos que observaban todo con una quietud que ocultaba tormentas internas. Su uniforme escolar gris, heredado de Dudley y remendado en los codos con puntadas torpes que tía Petunia había hecho a regañadientes, le colgaba como una segunda piel demasiado holgada y descolorida, rozando sus rodillas flacas. Las mangas le cubrían parte de las manos pequeñas y pálidas, y sus zapatos negros gastados, con suelas agrietadas por el uso constante, producían un eco apagado y solitario contra el pavimento húmedo por la niebla matutina que se enredaba en los postes de las farolas como telarañas etéreas. Caminaba despacio, no por flojera, sino porque no había ningún destino que la llenara de anticipación genuina. La escuela era solo otro escenario donde ser invisible, donde sentarse en el último pupitre de la fila, con la espalda encorvada bajo el peso de su mochila raída, observando el mundo a su alrededor con esos ojos verdes que captaban cada detalle, una risa compartida entre compañeros, un profesor inclinándose para ayudar a alguien más, pero revelaban poco de su propio torbellino interior. Una soledad profunda la envolvía como una jaula de cristal invisible, aislando su voz antes de que pudiera salir, haciendo que cada día se sintiera más pesado, más diminuto, como si el mundo la estuviera aplastando poco a poco bajo su indiferencia. Mientras avanzaba por la calle, el viento otoñal susurraba entre las hojas amarillentas de los árboles alineados, haciendo que algunas se desprendieran y bailaran en espirales antes de posarse en el asfalto mojado. Su mente, inevitablemente, regresaba a los Dursley, esa familia que no era suya por elección, sino por una obligación resentida que la definía por completo en oposición a ellos. Tío Vernon, un hombre corpulento con un cuello inexistente que se fundía directamente en sus hombros anchos, tenía una voz atronadora que llenaba las habitaciones como un trueno inminente, incluso cuando guardaba silencio. Su bigote espeso y gris temblaba con cada exhalación furiosa, y sus ojos pequeños y porcinos brillaban con una irritación constante hacia cualquier cosa que alterara su rutina predecible. Tía Petunia, alta y delgada como un poste de cerca, con un cuello largo y estirado que parecía diseñado para espiar por encima de las vallas vecinas, tenía una mirada afilada y vigilante, como si Harriet fuera un virus contagioso que pudiera infectar su mundo pulcro y ordenado con solo existir en él. Su cabello rubio teñido estaba siempre peinado en un moño rígido, y sus labios finos se fruncían en una línea de desaprobación perpetua. Y luego estaba Dudley, su primo, un torbellino de ruido y crueldad infantil. Un niño regordete con mejillas sonrosadas y cabello rubio ralo peinado hacia un lado, que compensaba su inseguridad con golpes disimulados en el pasillo, carcajadas estridentes que cortaban como cuchillos afilados, y una necesidad constante de aplastar a los demás para sentirse grande. Harriet nunca había comprendido del todo el odio de Dudley. Quizás era solo el eco de los prejuicios de sus padres, o tal vez una forma de distraerse de sus propios miedos, como el temor a no ser suficiente en un hogar donde el amor se medía en regalos materiales. En esa casa de número 4 en Private Drive, con sus jarrones de porcelana polvorientos en las repisas y cortinas florales que bloqueaban la luz natural, Harriet no era una niña.
Era una molestia ambulante, un recordatorio vivo de algo, o alguien, que los Dursley preferían enterrar en el olvido, como las fotos ocultas en el ático que nunca mencionaban. El aula de la escuela primaria Little Winging era un refugio temporal, aunque igual de opresivo en su monotonía. Olía a madera vieja y húmeda, a papel amarillento de cuadernos reciclados y a tiza polvorienta que se acumulaba en los bordes del pizarrón negro rayado por años de uso. Las paredes, de un blanco desvaído y agrietado en las esquinas, estaban marcadas por el paso del tiempo. Sombras fantasmales donde alguna vez colgaban mapas descoloridos del mundo o carteles motivadores con frases como el esfuerzo trae recompensas, ahora despegados y enrollados en algún armario olvidado. Los pupitres de madera astillada, rayados con iniciales grabadas a cuchillo y nombres medio borrados por el tiempo, formaban filas ordenadas bajo la luz fría que entraba por las ventanas altas y empañadas, creando columnas doradas donde danzaban motas de polvo como estrellas perezosas en un universo miniatura. Harriet se sentaba allí, en el fondo, absorbiendo el ambiente con una resignación que le dolía en el alma, hasta que la puerta de madera pesada se abrió con un chirrido familiar que reverberaba en el silencio relativo de la clase. La profesora Susan entró con paso firme y decidido, una mujer de mediana edad con cabello castaño recogido en un moño pulcro que contrastaba con sus gafas rectangulares de montura negra, dándole un aire de severidad calculada pero no cruel. Su voz era calmada, constante como el tic-tac de un reloj antiguo, y vestía una falda larga de lana gris y un suéter claro de punto, sosteniendo una pila de papeles ordenados contra el pecho como un escudo contra el caos infantil. Detrás de sus gafas, sus ojos marrones mostraban una fatiga sutil, el peso de años enseñando a niños que a menudo la ignoraban, pero también una genuina preocupación por aquellos que parecían perdidos, como Harriet. Clase, guarden silencio, por favor, anunció con autoridad suave pero firme, su voz cortando los murmullos como una tijera precisa. Hoy tenemos un nuevo estudiante. Ha obtenido una beca especial y estudiará con nosotros a partir de ahora. Viene de un orfanato. Es huérfano. Así que espero respeto absoluto de todos ustedes. Recuerden que la empatía es una lección tan importante como las matemáticas. Los murmullos se extendieron como ondas en un estanque tranquilo, un susurro colectivo de curiosidad y especulación que hizo que Harriet levantara la vista de su cuaderno garabateado, sintiendo un cosquilleo inexplicable en el estómago, como si algo en el aire hubiera cambiado, una brisa invisible que prometía un giro en su rutina gris. Su nombre es Naruto Grindelwald. El chico que entró no pertenecía a ese mundo gris y predecible. Vestía el mismo uniforme escolar estándar, camisa blanca, corbata gris, pantalones y suéter, pero en él parecía vivo, ligero, como si lo llevara con una confianza natural que lo hacía destacar. Era más alto que la mayoría de los niños de 10 años, con piel ligeramente bronceada que sugería días pasados bajo un sol más amable que el de su rey, quizás en patios abiertos o viajes lejanos que Harriet solo podía imaginar. Su postura era relajada, hombros rectos pero no rígidos, transmitiendo una seguridad sin arrogancia, como alguien que había aprendido a navegar tormentas emocionales desde temprana edad. Su cabello rubio caía desordenado hasta los hombros, capturando la luz filtrada por las ventanas como hilos de oro puro, y tenía una cicatriz sutil en la mejilla derecha, apenas visible, que hablaba de aventuras o accidentes pasados. Pero fueron sus ojos, azul claro, intensos y profundos como un océano calmado, los que detuvieron el tiempo para Harriet. No eran fríos ni duros como los de Dudley. Había en ellos una vitalidad cálida, una calma que hablaba de tormentas superadas, de un mundo mirado sin miedo pero con una sabiduría prematura, quizás forjada en la soledad de un orfanato donde los adultos susurraban sobre su herencia complicada. Hola a todos, dijo Naruto con una sonrisa genuina, sincera como un amanecer que disipa la niebla, su voz clara y con un leve acento que Harriet no podía ubicar, quizás de algún lugar más exótico. Soy Naruto. Espero llevarme bien con todos ustedes. No soy perfecto, pero doy lo mejor de mí. La clase lo miró con una mezcla de curiosidad y envidia sutil. Algunos niños susurraron sobre su cabello raro o su nombre extraño, pero Naruto no pareció notarlo, o si lo hizo, lo ignoró con gracia. No había asientos libres en la clase atestada, salvo uno. El pupitre vacío junto a Harriet, en la esquina trasera, donde nadie se sentaba por elección.
Naruto escaneó el aula con esos ojos azules, como si evaluara no solo los asientos, sino las almas detrás de ellos, y caminó sin vacilar, sus pasos resonando suavemente en el suelo de linóleo desgastado y rayado. Se detuvo al lado del pupitre de Harriet, su mochila azul descolorida colgando casualmente de un hombro, y se sentó como si el lugar siempre le hubiera pertenecido, sin pedir permiso formal pero con una cortesía implícita. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó de todos modos, aunque ya se acomodaba, su voz baja y amigable, como si supiera que Harriet necesitaba esa gentileza. Harriet asintió, atónita, sintiendo un calor inesperado subir por su pecho, un rubor sutil en sus mejillas pálidas que contrastaba con su cabello negro que caía en mechones desordenados sobre su frente, ocultando parcialmente la cicatriz en forma de rayo que nadie mencionaba. Nunca nadie se había acercado a ella así, sin burla ni obligación. Soy Naruto, repitió, extendiendo la mano con naturalidad, sus dedos largos y cálidos, con uñas cortas y una pequeña callosidad que sugería que había trabajado con sus manos, quizás en tareas del orfanato. Harriet dudó un instante, mirando esa mano ofrecida como si fuera un tesoro frágil, antes de tomarla. Era firme, cálida, más grande que la suya, como un ancla en un mar de incertidumbre que amenazaba con arrastrarla. Harriet Potter, murmuró, su voz suave y un poco ronca por el desuso, con un leve temblor que revelaba su sorpresa. Naruto ladeó la cabeza ligeramente, como si el nombre resonara en algún rincón olvidado de su mente, quizás evocando historias susurradas en la noche por la monja del orfanato. Sus ojos se iluminaron con genuino interés, no con la piedad falsa que Harriet odiaba. Mucho gusto, Harriet. ¿Quieres ser mi amiga?, preguntó directamente, sin rodeos, su sonrisa ampliándose para mostrar dientes blancos y un hoyuelo en la mejilla. La pregunta fue un rayo de luz en la oscuridad perpetua de Harriet. Nadie le había hablado así, sin burla disimulada, sin piedad condescendiente que la hacía sentir aún más pequeña. En los ojos de Naruto solo había sinceridad, una oferta pura que desarmaba las defensas que Harriet había construido con años de aislamiento, ladrillo a ladrillo emocional. Sintió un nudo en la garganta, un calor que amenazaba con desbordarse en lágrimas que se negaba a derramar, no aquí, no ahora. Pensó en todas las noches sola en su armario, escuchando las risas de los Dursley a través de la puerta, deseando solo una conexión real. Sí, murmuró finalmente, con una voz que apenas reconoció como suya, cargada de una esperanza frágil pero creciente, como una semilla brotando en suelo árido. Y así, sin fanfarrias ni promesas grandiosas, nació una hermandad improbable. Una conexión que llenaba los vacíos en sus almas, que hacía que el mundo pareciera menos hostil, menos implacable. Harriet sintió, por primera vez, que no era solo una sombra. Era alguien digna de amistad. Desde ese día de septiembre de 1990, cuando las hojas comenzaban a teñirse de rojo y oro bajo un cielo nublado, Naruto se convirtió en el faro guía en la vida de Harriet. Se sentaba a su lado en cada clase, susurrando comentarios sobre lo mundano y lo misterioso. El tañido grave de las campanas de la iglesia cercana que resonaban como un eco distante de otro mundo, la monja estricta pero preocupada que lo cuidaba en el orfanato y que lo observaba con un temor velado en sus ojos grises, como si viera en él un potencial que la aterrorizaba. O los sueños nocturnos que lo dejaban inquieto, sudando en su cama estrecha bajo las sábanas raídas. A veces siento que algo me observa en la oscuridad, confesaba Naruto en voz baja durante el recreo, mientras se sentaban en un banco de madera astillada bajo un roble viejo, el viento agitando las hojas a su alrededor. No como si quisiera lastimarme, más bien como si esperara algo grande de mí, algo que no entiendo todavía. ¿Tú sientes algo así, Harriet? Harriet no siempre respondía de inmediato. A veces solo escuchaba, absorbiendo esa confianza como un bálsamo para sus propias heridas invisibles, sus ojos verdes fijos en el horizonte donde el sol se filtraba a través de nubes espesas. Por primera vez en su vida, alguien la escuchaba a ella sin juzgar, sin interrumpir con órdenes o críticas. Era un intercambio silencioso, un dar y recibir que curaba las grietas en su corazón, haciendo que se sintiera valorada, no como una carga sino como una igual.
Por las tardes, después de que la campana de la escuela sonara con su timbre agudo y metálico, se reunían cerca de la parroquia antigua, un edificio de piedra clara y desgastada por los siglos, con vitrales sencillos que proyectaban mosaicos de colores, rojos, azules y amarillos, en el suelo de baldosas irregulares, cuando el sol otoñal se filtraba a través de ellos. El campanario se elevaba como una silueta imponente contra el cielo, marcando las horas con un sonido profundo y melancólico que reverberaba en el pecho de Harriet como un latido compartido. Naruto dejaba su mochila en el porche de madera crujiente, bajo la mirada distante de la monja desde una ventana alta, y salía corriendo hacia Harriet, su cabello rubio ondeando como una bandera de libertad. Jugaban hasta el agotamiento físico y emocional. Corrían por calles empedradas y resbaladizas por la lluvia fina de octubre, se ocultaban en rincones olvidados detrás de setos altos y húmedos, inventaban juegos sin reglas fijas donde Harriet podía ser una exploradora valiente y Naruto su compañero leal. A veces robaban tizas de colores del aula y pintaban las paredes desconchadas de casas abandonadas con símbolos torcidos, estrellas irregulares, soles gigantescos con rayos ondulantes, figuras abstractas que solo ellos comprendían, como dragones o castillos imaginarios. Cuando un adulto los descubría, un vecino gruñón con bigote gris y bata raída, y gritaba con voz ronca, huían entre risas contenidas, el corazón latiendo con una adrenalina pura, una libertad que Harriet nunca había conocido en los confines opresivos de Private Drive. Esos momentos eran un antídoto contra la opresión diaria, un recordatorio de que la vida podía ser ligera, juguetona, sin el peso constante de expectativas no cumplidas. Una tarde de finales de octubre, sentados en la acera fría y agrietada frente a las casas idénticas de Private Drive, observaron cómo el cielo se teñía de naranja y violeta profundos, como si el día se resistiera a ceder ante la noche inminente. El asfalto aún retenía el calor residual del sol, pero el aire mordía la piel con promesas de invierno cercano, llevando consigo el aroma de hojas secas y humo distante de chimeneas. A lo lejos, una televisión emitía risas enlatadas a través de una ventana abierta con cortinas ondeantes, un eco de vidas normales y ajenas que no les pertenecían, recordándole a Harriet lo aislada que se sentía en su propio hogar. ¿Crees que siempre estaremos así, juntos contra el mundo?, preguntó Harriet, su voz teñida de una vulnerabilidad que solo Naruto podía ver, sus dedos jugando nerviosamente con el dobladillo de su falda escolar, revelando un moretón reciente en la rodilla de una caída accidental causada por Dudley. Naruto tardó en responder, jugando con una piedrita lisa que giraba entre sus dedos largos, reflejando la luz del atardecer como un pequeño tesoro improvisado. Sus ojos azules se perdieron en el horizonte, como si buscara respuestas en las nubes dispersas. No lo sé, Harriet, admitió al fin, con una honestidad cruda que no dolía sino que reconfortaba, su voz suave pero firme. A veces siento que el mundo está esperando algo de nosotros. Algo grande, algo que nos cambiará para siempre. Encogió los hombros, incómodo, como si las palabras pesaran en su alma joven, quizás recordando las advertencias susurradas en el orfanato sobre su linaje peligroso. Pero mientras estemos juntos, no me da miedo. Tú me haces sentir que puedo enfrentar lo que sea. Harriet bajó la mirada a sus zapatos gastados, sintiendo un nudo en el pecho. Una mezcla cálida y dolorosa de gratitud y temor a perder esa conexión. Nadie había hablado así por ella. Ni los Dursley, con su rechazo constante que la hacía cuestionar su propio valor. Ni los maestros, con su indiferencia que la dejaba invisible en el fondo del aula. Naruto la hacía sentir vista, valiosa, como si sus pensamientos y sentimientos importaran de verdad. En ese momento, con el viento agitando sus cabellos y llevando hojas secas por la calle como criaturas juguetonas, Harriet se permitió soñar con un futuro donde no estuviera sola. A mí tampoco me da miedo, si estás conmigo, murmuró, y en esa respuesta simple se selló un lazo más profundo, un pacto silencioso que trascendía palabras. El viento otoñal sopló más fuerte, envolviéndolos en un abrazo frío pero reconfortante, haciendo rodar hojas secas por la calle como si el mundo celebrara su unión. Por un instante, Harriet imaginó que la vida podía ser eso. Libertad sin juicios, un correr eterno hacia horizontes desconocidos, con Naruto a su lado. El invierno irrumpió sin aviso en diciembre de 1990, como un invitado no deseado que se instalaba para quedarse. Una tarde, el cielo se cerró en un manto pesado y gris plomizo, y la nieve comenzó a caer.
Primero tímida, copos solitarios que se derretían al tocar el suelo helado. Luego insistente, cubriendo las calles de Private Drive en un silencio blanco y puro, como un secreto que el mundo guardaba celosamente bajo una manta de escarcha. Las farolas se encendían temprano, proyectando halos dorados en la nieve acumulada, y el viento aullaba entre las chimeneas, llevando consigo el aroma de leña quemada desde hogares lejanos. Dudley gritaba furioso en el jardín delantero, víctima de una de esas cosas raras que Harriet no podía explicar ni controlar. Su pantalón de lana colgando inexplicablemente del árbol más alto del jardín, la puerta del cobertizo de madera, cerrándose sola tras él con un golpe seco, atrapándolo en la oscuridad fría. «Vuelvan aquí, idiotas». Rugía Dudley, su rostro redondo rojo de ira y vergüenza, sus puños gordos temblando mientras saltaba en vano para alcanzar su ropa. Harriet y Naruto corrían por la calle nevada, el aliento formando nubes blancas en el aire gélido, sus botas dejando huellas profundas en la nieve fresca que crujía bajo sus pies. «Súbete a mis hombros». Rió Naruto, su voz entrecortada por la risa y el esfuerzo, sin detenerse, su cabello rubio salpicado de copos blancos como estrellas heladas. Harriet se subió a sus hombros en un impulso, maravillada por la fuerza sorprendente de su amigo, que la cargaba con facilidad pese al frío que entumecía sus músculos. Corrían bajo la lluvia mixta con nieve, resbalando en el pavimento helado y brillante, riendo y jadeando mientras las farolas se encendían una a una a lo largo de la calle, iluminando su ira como guías luminosas en la oscuridad creciente. El pecho de Harriet dolía de risa genuina, el frío quemaba su piel expuesta en las mejillas y las manos, pero nada importaba en ese momento de pura alegría. Por primera vez, no era la niña invisible y marginada bajo la escalera. Era libre, viva, parte de algo mayor que su soledad. Se detuvieron jadeantes junto a un buzón oxidado en la esquina de la calle, cubierto de escarcha que brillaba como diamantes bajo la luz de la farola cercana, olvidado como ellos mismos en el vasto mundo. Naruto tomó una rama de pino caída del suelo nevado, sus manos temblando ligeramente por el frío o la emoción contenida, las yemas de sus dedos enrojecidas. «Harriet, esto es un secreto grande», susurró, su voz cargada de confianza y vulnerabilidad, como si estuviera entregando una parte de su alma. «Nadie más lo sabe, ni siquiera la monja. Me asusta un poco, pero contigo, siento que está bien». El mundo pareció detenerse a su alrededor, el viento conteniendo el aliento, los copos de nieve cayendo más despacio, como en un sueño suspendido. Apuntó la rama hacia el buzón con determinación, sus ojos azules concentrados. Dracarys. Primero una chispa diminuta, como una estrella fugaz en la noche. Luego una llama viva y danzante que envolvió el buzón, proyectando reflejos anaranjados y cálidos en la nieve circundante, un calor que se extendía como una respiración cálida en la noche helada, derritiendo la escarcha en patrones irregulares. Harriet no sintió miedo. Solo un torrente de asombro puro, una maravilla que llenaba el vacío en su alma como un río desbordado. Sus ojos verdes se abrieron de par en par, reflejando las llamas, y pensó en las cosas raras que le sucedían a ella misma, objetos moviéndose solos cuando se enojaba, heridas sanando más rápido de lo normal, y se preguntó si esto era lo que unía sus destinos. «En la iglesia dicen que esto es malo, que es pecado», confesó Naruto, bajando la voz como si las palabras pudieran convocar demonios invisibles, su rostro iluminado por el fuego mostrando una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. «Que viene de algo oscuro en mi sangre, de mi familia que nunca conocí. Que no debería usarlo nunca. Por eso tengo tanto cuidado, por eso me escondo». Harriet negó con la cabeza, impulsada por una certeza instintiva y profunda que brotaba de su propio corazón herido. «Tú no eres malo, Naruto. Nunca lo has sido. Esto es parte de ti, y si lo usas para bien, ¿cómo puede ser malo?», dijo, su voz firme pese al frío, extendiendo una mano para tocar su hombro, sintiendo la calidez bajo su abrigo. Naruto la miró, y su sonrisa fue un bálsamo cálido, pero sus ojos azules brillaron con algo más. Alivio profundo, como si Harriet hubiera liberado una carga invisible que llevaba sobre sus hombros jóvenes. Era salvación en una mirada compartida, un momento donde se veían mutuamente en su totalidad, con defectos y dones. El fuego se apagó solo, obediente a una orden silenciosa, dejando un silencio espeso y cargado de misterio en el aire. No quedó humo ni ceniza. Solo el buzón intacto, como si nada hubiera pasado, y un vínculo fortalecido entre ellos, un pacto sellado en llamas y nieve.
Harriet siguió mirando el buzón, sus ojos muy abiertos con una mezcla de fascinación y empatía. ¿Siempre pasa así? ¿Siempre te obedece el fuego? Preguntó, su aliento visible en el frío. Naruto bajó la rama, inseguro, girándola entre sus dedos como si buscara respuestas en su textura áspera. No siempre, admitió despacio, su voz pensativa. A veces no sale cuando lo quiero, o sale cuando no debo. A veces siento que quiere salir solo, cuando estoy enojado o triste, como si tuviera hambre propia. Me asusta perder el control. Harriet reflexionó sobre eso, sobre las hambres internas que todos cargaban, la suya propia por afecto, por pertenencia, y sintió una conexión aún más profunda. Pero hoy sí te escuchó, dijo suavemente. Tal vez porque estabas tranquilo, porque lo hiciste con un amigo a tu lado. Quizás el secreto es no estar solo. Naruto la miró, sorprendido, como si Harriet hubiera revelado una verdad oculta que él mismo no había visto, sus ojos azules suavizándose con gratitud. Nunca lo había pensado así. Gracias, Harriet. Eres como una hermana para mí. El viento sopló más fuerte, envolviéndolos en la noche invernal, pero en ese momento, con la nieve cayendo suavemente alrededor, supieron sin palabras que ese secreto los unía aún más, un pacto silencioso contra el mundo que los había rechazado. El 10 de octubre de 1991, Naruto cumplió 11 años. El día se arrastró lento y pesado bajo nubes bajas y grises que filtraban un frío que calaba los huesos, el viento aullando por las calles de Surrey como un lamento distante. Naruto pasó la mañana en la iglesia del orfanato, limpiando bancos polvorientos con un trapo raído bajo la supervisión de la monja, una mujer mayor con hábito negro y ojos grises llenos de preocupación, escuchando sermones vagos sobre control de las tentaciones, la oscuridad interior y la redención a través de la fe, palabras que parecían dirigidas específicamente a él, aunque nadie lo admitiera abiertamente. Eran cargas demasiado grandes para un niño de 11 años, pero Naruto las llevaba con una estoicidad admirable, su rostro joven mostrando solo una sonrisa forzada mientras frotaba la madera hasta que brillara, ocultando el anhelo por una celebración real. Esa tarde, Harriet llegó corriendo al orfanato, sus mejillas pálidas enrojecidas por el frío y el esfuerzo, sus manos hundidas en los bolsillos de su abrigo viejo y remendado para protegerse del viento cortante. Llegué tarde, jadeó, deteniéndose frente a él, su aliento formando nubes. Dudley no quería soltarme. Me hizo barrer el garaje entero antes de dejarme salir. Naruto negó con la cabeza, una sonrisa suave y genuina iluminando su rostro bronceado, disipando cualquier sombra de decepción. Viniste, Harriet. Eso es más que suficiente para mí. Nadie más se acuerda, o si lo hacen, no les importa. Sobre la mesa raída de madera en la sala común del orfanato, iluminada por una lámpara de luz amarillenta que parpadeaba ligeramente, había un pan dulce un poco duro y seco, comprado con ahorros escasos, y una vela torcida de cera blanca que amenazaba con caerse de su posición precaria en el centro. Es todo lo que tengo, dijo Naruto, avergonzado, sus mejillas tiñéndose de un rubor sutil mientras rascaba el suelo con la punta de su zapato. Lo siento si no es mucho. Harriet lo miró, confundida, como si no comprendiera la necesidad de disculparse, sus ojos verdes llenos de una calidez que rara vez mostraba. Es más de lo que nadie ha hecho nunca por mí, Naruto. Es perfecto porque viene de ti. Un silencio compartido cayó entre ellos, cargado de significado profundo, el tic-tac de un reloj viejo en la pared, marcando el paso de un momento eterno. ¿Sabes qué quiero para cuando seamos grandes?, dijo Harriet de pronto, rompiendo la quietud con una voz soñadora. Un lugar nuestro, donde nadie nos diga que estorbamos, donde podamos ser nosotros mismos sin miedo. Naruto sonrió, suave y cálido, sus ojos azules brillando con la misma visión. Entonces pide eso cuando sea tu turno. Pero hoy es mi día, así que... cerró los ojos, inhalando profundo el aroma a pan y cera. No pidió poder ni comprensión de su magia. Pidió no estar solo nunca más, tener a Harriet a su lado para siempre. Soplaron la vela juntos, la llama extinguiéndose en una voluta de humo que danzaba hacia el techo agrietado, y Harriet sintió que algo se sellaba en su alma, un acuerdo eterno que trascendía el tiempo. Hermanos, dijo Naruto, extendiendo el meñique con solemnidad. Harriet lo entrelazó sin dudar, su dedo pequeño enlazándose con el suyo en un gesto infantil pero profundo.
Aunque no lo seamos por sangre, susurró, y en ese instante, el mundo pareció más brillante, a pesar de la oscuridad creciente fuera de la ventana empañada. El 23 de junio de 1991, el cumpleaños de Dudley irrumpió en la casa de Private Drive como un torbellino de ruido y exceso. Harriet despertó en su armario bajo la escalera, el ruido familiar de pasos pesados arriba irrumpiendo en su sueño ligero como un intruso no bienvenido. El olor a tocino quemado y huevos fritos se colaba por la rendija de la puerta, mezclado con la risa estridente y exigente de Dudley que reverberaba por las paredes. Se sentó en el colchón delgado y hundido, frotándose los ojos verdes con el dorso de la mano, contando mentalmente hasta 10, un ritual inútil que le daba una ilusión de control en un mundo caótico donde ella era siempre la última prioridad. Es su cumpleaños, murmuró para sí misma, con un suspiro resignado que empañó el aire cálido de junio, pensando en cómo los Dursley lo celebraban como si fuera un evento nacional, mientras el suyo propio, el 31 de julio, pasaba desapercibido o con un feliz cumpleaños gruñido a regañadientes. Pensó en Naruto, en la vela compartida en octubre, en el pan dulce que sabía a amistad verdadera y no a obligación. Se levantó con lentitud, ajustando su pijama raído, y salió del armario, enfrentando el caos de la cocina con una máscara de indiferencia. La cocina bullía de color y ruido. Globos de colores brillantes atados a las sillas de madera, papel de regalo arrugado esparcido por el suelo de linóleo, y Dudley girando como un trompo en el centro, contando sus regalos envueltos en papel brillante con diseños de coches y superhéroes. 36. Gritó triunfante, su voz chillona cortando el aire, su rostro redondo iluminado por una codicia infantil. Pero falta uno. El año pasado tuve 37, esto no es justo. Vernon frunció el ceño, su bigote temblando como siempre, sentado a la mesa con un periódico doblado a un lado y una taza de café humeante en la mano. 36 es más que suficiente, muchacho. No seas codicioso, gruñó, pero su tono carecía de convicción, revelando su debilidad por complacer a su hijo. Dudley cruzó los brazos sobre su pecho regordete, obstinado, sus ojos azules claros entrecerrados en una expresión de berrinche practicada. El año pasado tuve 37, y quiero más este año. O no iré al zoológico. Silencio tenso cayó en la cocina, cargado de expectación, el tic-tac del reloj de pared amplificando la tensión. Petunia, removiendo huevos en la sartén con una espátula, miró a Vernon con ojos suplicantes, su rostro delgado pálido bajo el maquillaje ligero. Compraremos 2 más en el camino, querido, intervino rápidamente, su voz aguda y conciliadora. No queremos arruinar el día, ¿verdad? Harriet bajó la mirada al suelo, invisible una vez más en el torbellino familiar, sintiendo un pinchazo de envidia no por los regalos, sino por el amor incondicional que Dudley recibía, por defectuoso que fuera. Tú, gruñó Vernon de pronto, señalándola con un dedo grueso como si fuera un estorbo inevitable. Ponte los zapatos y ayúdanos a cargar. Y no te metas en problemas, o te arrepentirás. Harriet sintió mecánicamente, su voz baja y sumisa. Sí, tío Vernon. Pero por dentro, pensó. Naruto habría dicho feliz cumpleaños con esa sinceridad que calentaba el alma, incluso si no tuviera nada que dar. Él la haría sentir especial sin necesidad de regalos. El zoológico de Surrey era un torbellino de gente, ruido y olores en ese día soleado de junio. El dulzor pegajoso del algodón de azúcar mezclado con el almizcle animal de las jaulas, risas infantiles estridentes compitiendo con los rugidos lejanos de leones, y el calor del sol filtrándose a través de nubes esponjosas. Dudley se quejaba de todo con su voz lamenteante, arrastrando los pies por los caminos de grava crujiente, su nuevo suéter manchado ya de helado derretido. Esto es aburrido. Quiero ver algo que muerda de verdad. Ese mono no hace nada interesante. Protestaba, señalando con un dedo pegajoso. Harriet caminaba atrás, cargando la mochila pesada con bocadillos y agua, observando los animales con una mezcla de curiosidad y empatía profunda que le apretaba el corazón. Los monos saltaban en sus recintos de malla metálica, los elefantes balanceaban sus trompas en el polvo seco, y los pájaros piaban en aviarios con redes altas. Se parecen a nosotros, pensó Harriet, el corazón apretado al ver a un león paseando inquieto en su jaula estrecha. Encerrados en un mundo que no eligieron, soñando con libertad. Llegaron al terrario de reptiles, un edificio fresco y húmedo con luces tenues que proyectaban sombras alargadas en las paredes de azulejos verdes.
La serpiente, una boa constrictor perezosa con escamas brillantes bajo la luz artificial, se movió lentamente en su recinto de vidrio. Harriet se acercó al vidrio grueso y empañado, sus ojos verdes encontrándose con los de la criatura, negros y profundos. Por un momento, el mundo exterior se desvaneció. Solo ellas dos, conectadas en una soledad compartida que trascendía especies. «No estás sola», susurró Harriet al vidrio, sin saber por qué, impulsada por un instinto profundo que brotaba de su propia isolación. Un empujón rudo la sacó de su trance. Dudley, impaciente, golpeando el vidrio con los puños. «Muévete, serpiente tonta. Haz algo». De repente, el vidrio desapareció como por arte de magia, evaporándose en el aire húmedo. Gritos de Dudley resonaron en el terrario, caos general estallando. Gente corriendo por los pasillos resbaladizos, adultos vociferando órdenes, pánico en el aire cargado de humedad y olor a tierra mojada. Dudley cayó al suelo del recinto, aterrorizado, mientras la serpiente se deslizaba libremente. Harriet no entendía qué había pasado, pero un miedo sordo la invadió, un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho mal? ¿Era esto como el fuego de Naruto, algo incontrolable en su interior? Naruto sabría explicarlo, pensó, anhelando esa comprensión que solo su amigo ofrecía, esa forma en que la hacía sentir normal en su extrañeza. Esa noche, castigada en su armario oscuro y polvoriento, Harriet apoyó la frente contra la pared fría y áspera, el corazón latiendo con una mezcla de confusión, culpa y anhelo. El olor a humedad y madera vieja la envolvía, y el silencio solo roto por los ronquidos distantes de Vernon. Pensó en la risa de Naruto, en cómo la miraba sin desprecio, sin exigir que cambiara para encajar. «Somos hermanos», susurró en la oscuridad, su voz un hilo frágil. Aunque no lo seamos por sangre. Por primera vez, no se sintió tan pequeña, tan sola. Había esperanza en esa conexión. Mientras tanto, Naruto, en su habitación estrecha junto al reloj de la iglesia, yacía despierto en su cama dura. Las campanadas resonaban en su pecho como un recordatorio cruel del tiempo que pasaba, pero también de los momentos compartidos. Miró el techo agrietado y manchado por goteras pasadas, escuchando su propio corazón acelerado. Pensó en Harriet, en su sonrisa cansada pero genuina, en cómo siempre regresaba pese a los Dursley, pese a todo. «No estás sola, Harriet», murmuró, repitiendo palabras que sentía como un mantra protector. Una luz suave parpadeó en la habitación, quizás un reflejo de su magia interna, luego se extinguió. Naruto sonrió, porque sabía que, pase lo que pase, ya no enfrentarían el mundo en solitario. Eran familia elegida. Las cartas. La primera carta llegó un lunes por la mañana, el 24 de julio de 1991, rompiendo la rutina veraniega como un trueno lejano en un cielo claro. Harriet barría el suelo de la cocina con una escoba desgastada, el olor a café quemado y tostadas chamuscadas llenando el aire cálido y pegajoso de julio, cuando oyó el golpe seco del correo cayendo por la ranura de la puerta principal. Fue diferente. Más pesado, intencional, como si él sobrellevara un peso propio. Se acercó a la puerta con pasos cautelosos, el aire de julio cálido y húmedo colándose por las rendijas, cargado del aroma de jazmines en flor del jardín vecino y hojas mojadas por el rocío matutino. En el felpudo de entrada, entre facturas anodinas y folletos publicitarios coloridos, un sobre destacaba como una reliquia de otro tiempo. Grueso, de pergamino amarillo viejo y áspero al tacto, con escritura en tinta verde elegante y precisa, curvada como la de un calígrafo antiguo. Harriet Potter. El armario bajo la escalera. Private Drive, número 4. Little Winging, Surrey. Un vuelco en el estómago la hizo detenerse. Nadie conocía su habitación improvisada, nadie le escribía nunca. Sus dedos temblaron al tocar el pergamino, sintiendo una energía sutil, como un zumbido lejano. «¿Qué haces ahí parada como una idiota?», gruñó Vernon desde la cocina, su voz como un ladrido seco, interrumpiendo su trance. Vernon Dursley era una mole imponente en la luz matutina que se filtraba por la ventana con cortinas florales. Cuello inexistente fundido en hombros anchos, bigote espeso y gris temblando, rostro perpetuamente enrojecido por el calor o la irritación, vestido con una camisa ajustada de mangas cortas y tirantes tensos, cejas fruncidas en eterna desaprobación mientras leía el periódico. Harriet tragó saliva, el corazón acelerado como un tambor en su pecho delgado. Es para mí, tío», dijo, su voz un susurro temeroso pero curioso.
Vernon se giró lento y pesado, como un tanque, y le arrebató la carta con dedos gruesos y sudorosos. ¿Para ti? Repitió, escéptico, como si la idea fuera una ofensa personal contra su ordenado mundo. Rasgó el sobre con brutalidad, desdoblando el pergamino. Leyó la primera línea. Se petrificó, su rostro palideciendo bajo el enrojecimiento habitual. Luego, su expresión se contorsionó en furia pura. ¡No! Bramó, arrugando el papel en su puño hasta que crujió. Esto es una broma ridícula. Una maldita broma. Petunia surgió detrás de él desde la despensa, alta y delgada como siempre, con cuello largo estirado en curiosidad, cabello rubio rígido y expresión afilada de asco perpetuo. Al ver el sello rojo de lacre en los restos del sobre, un escudo con animales y una H prominente, palideció como si hubiera visto un fantasma, sus manos temblando al aferrarse al marco de la puerta. Vernon, susurró, su voz temblorosa y aguda. Son ellos. Los de esa gente. Harriet observaba en silencio desde el umbral, el pulso retumbando en sus oídos. No entendía del todo, pero sentía la importancia, un tirón en el alma como si algo dormido en ella despertara. Pensó en las cosas raras que le pasaban, en el fuego de Naruto, y se preguntó si esto era el comienzo de respuestas. Dudley irrumpió en la cocina, grande para sus 11 años, cara redonda y sudorosa por el calor, cabello rubio ralo pegado a la frente, expresión de descontento crónico mientras masticaba una tostada. ¿Qué es eso? ¿Un regalo para mí? Preguntó, curioso, extendiendo una mano pegajosa. No es para ti. Rugió Vernon, su voz haciendo vibrar los jarrones de porcelana en la repisa. Harriet no se movió, pero pensó en Naruto. En sus miradas raras, silencios largos llenos de comprensión. Cuando el mundo te ve diferente, empieza a temerte, o a ocultarte verdades. La segunda carta llegó el martes 25 de julio, oculta en el buzón exterior, bajo el sol abrasador que hacía ondular el aire sobre el asfalto. Harriet la encontró al salir a regar las flores marchitas del jardín, pero Petunia, espiando desde la ventana con cortinas entreabiertas, gritó histérica. Vernon. Otra más. Están persistiendo. Vernon la destrozó sin leerla, su rostro una máscara de furia contenida, trozos de pergamino volando como confeti siniestro. La tercera se deslizó por debajo de la puerta esa tarde, sigilosa como una serpiente, mientras una brisa cálida agitaba las cortinas. La cuarta emergió del periódico matutino del miércoles 26 de julio, escondida entre las páginas de noticias locales. Esto se está saliendo de control. Rugió Vernon, su voz temblando la casa, sudando profusamente bajo su camisa. No leerá ninguna. Chilló Petunia, histérica, sus ojos desorbitados mientras recogía los fragmentos. No existe nada de eso. No lo permitiremos. Harriet permanecía callada en la esquina, observando los sobres como entidades vivas y misteriosas. No sentía miedo puro. Era expectación, un cosquilleo de posibilidad que calentaba su interior frío, como si el mundo finalmente la reconociera. Esa noche, en su armario sofocante por el calor veraniego, se tocó el pecho, sintiendo su corazón acelerado. Naruto, susurró, voz quebrada por la emoción. ¿Tú también te sentiste así cuando descubriste tu don? ¿Como si algo grande te llamara? El jueves 27 de julio, el mundo estalló en papel. Harriet despertó con un ruido extraño. Alas batiendo contra la casa, un aleteo frenético y colectivo que hacía vibrar las ventanas. Bajó corriendo las escaleras, el corazón en la garganta, el aire cálido cargado de un olor a plumas y tinta. Cartas caían por la chimenea como una tormenta blanca e imparable, entraban por ventanas entreabiertas a pesar de las cortinas cerradas, se colaban por rendijas en las puertas selladas. Llenaban la cocina en una nevada absurda de pergamino, cubriendo la mesa de formica, el suelo, incluso los jarrones y la nevera, un caos de amarillo y verde. Dudley gritaba, aterrorizado, escondiéndose bajo la mesa. Mamá, tengo miedo. Haz que pare. Petunia lloraba, manos temblorosas aferrando una escoba como arma inútil. Vernon, haz algo. Por Dios. Vernon, desquiciado, martillaba tablones de madera en puertas y ventanas con un martillo que resonaba como truenos, sudando profusamente, su camisa pegada al cuerpo. No lo leerá. Bramaba, ojos inyectados en sangre. No existe nada de eso. Somos normales.
Harriet se agachó en medio del torbellino, tomó una carta con manos temblorosas, el pergamino suave y cálido en sus dedos ansiosos, el sello rojo brillando como una promesa. Vernon la arrebató de un tirón, rompiéndola en dos con un gruñido animal. ¡No! Le gritó a Harriet, su rostro contorsionado. No eres nada especial. Solo una carga. Las palabras golpearon como un puñetazo en el alma, un dolor agudo que se mezclaba con años de rechazo acumulado, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas no derramadas. Harriet no lloró. Solo pensó en Naruto, en cómo nunca la había hecho sentir nada. Esa amistad era su escudo contra el veneno, un recordatorio de que valía algo, de que era más que lo que los Dursley veían. Nos vamos, anunció Vernon el viernes 28 de julio por la mañana, su voz ronca pero decidida, empacando maletas con manos torpes. Nos iremos a donde no puedan encontrarnos. Esto termina aquí capítulo 1, Hermanas sin sangre.